y por eso somos cristianos. Pero muchas veces lo único que sabemos y las bases que tenemos acerca de nuestra relación con Dios básicamente es fe. Y cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué tú crees en Jesús? Bueno, porque yo sé que Él murió. ¿Y cómo tú sabes que Él murió? Bueno, porque se trata de creer. ¿Y por qué tú lees la Biblia? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes tú que la palabra de Dios es la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, porque lo creo, porque se trata de creer. Y muchas veces lo resumimos todo a creer, a decir, bueno, es así porque yo lo creo. Y no está mal, la fe es parte de nuestro cristianismo, pero es importante que entendamos y que tengamos un poco de luz y de comprensión de por qué creemos aquellas cosas que nosotros creemos. De la misma forma, si yo le pregunto a usted o alguien le pregunta a usted por qué la religión cristiana es la buena y no otra religión cristiana. Bueno, porque yo creo que la religión cristiana es la verdadera. Y no, la única respuesta muchas veces que podemos dar a esto es eso. No, yo creo que el cristianismo es la verdadera religión y las demás no son religiones falsas. Bueno, ¿sabe? Hay gente que cree que todas las religiones son iguales, que todas las religiones tratan de llevar a las personas a Dios. Y uno puede decir, no, mi religión es la verdadera, pero debemos entender por qué el cristianismo se diferencia de las demás religiones. Y ahí es donde muchas veces no sabemos qué responder. Si yo le preguntara a usted en qué se diferencia el cristianismo en las demás religiones, bueno, probablemente diría en Jesús, ¿no? Y que Jesús murió y que Jesús resucitó y es la gran diferencia. Bueno, ¿sabe que hay religiones que creen que Dios también se encarnó en seres humanos y también creen que esas personas que han muerto también pueden haber resucitado? No solamente el cristianismo cree en Dios hecho hombre y en la resurrección. Hay muchas religiones que creen en sus dioses que también se han reencarnado en seres humanos y también creen que también muchas veces pueden haber resucitado. Pero ¿cuál es la diferencia real entre el cristianismo y la religión? ¿Todas las religiones son iguales? No, no todas las religiones son iguales. ¿Por qué creemos en el cristianismo? Bueno, porque nací en un país cristiano. Se sorprendería que si muchas personas o muchos cristianos que defienden su fe o que creen defender su fe no podrían argumentar, mejor dicho, no podrían argumentar con bases sólidas por qué el cristianismo es la religión central en la que el mundo debería creer y por qué las otras religiones no son verdaderas. Simplemente la respuesta que tendrían son, bueno, yo creo en el cristianismo porque creo en el cristianismo, porque sé que es así y a mí no me compliques más la vida, sé que es así. Y ya está. ¿Cuán sólida es nuestra fe? ¿Cuán sólida es nuestra fe de que el cristianismo es el verdadero camino hacia la salvación? Muchas personas dicen que todas las religiones son iguales, pero no todas son iguales. Cuando hablamos de religión, hablamos del verdadero significado, ¿verdad? La palabra religión es religar, viene de la palabra griega religar, que significa volver a unir a Dios. Básicamente hablamos de eso. No lo usamos como en el contexto malo de la religión, que es ataduras, ¿verdad? No estamos hablando de unir a Dios, ¿verdad? El cristianismo es la religión cristiana, nos trata de llevar y unir a Dios, ¿verdad? Como todas las demás religiones quieren llevarnos a sus diferentes dioses. Pero es importante esto, porque muchas veces pensamos que nuestra fe está verdaderamente fundamentada y si nos expusiéramos a diferentes personas que explicaran su fe en su religión, muchas veces traerían tantas dudas a lo que es nuestra fe cristiana, porque no tenemos una base sólida de lo que creemos. Y yo voy a decirle hoy la diferencia entre el cristianismo y las diferentes religiones. Los musulmanes creen y dicen que para ir al cielo, ellos lo llaman Yaná, deben cumplir los 5 pilares de obediencia básicos del Corán, perdón. Y
que después de eso, si ellos llevan una vida de acuerdo al Corán, después de eso vendrá un juicio y ese juicio determinará si realmente van a ir al cielo o no. Eso es básicamente lo que creen los musulmanes. Es más, ellos pueden vivir completamente de acuerdo a los 5 pilares que el Corán enseña y llegar el último momento del día del juicio final y su Dios, Alá, decidir que no van a ir al cielo. Por eso ellos tienen una frase: si Alá quiere, si es la voluntad de Dios o si es la voluntad de Alá, va a suceder. El hinduismo cree en el karma, que tus acciones determinan un buen karma o un mal karma. Básicamente, que todo depende de lo que tú haces. El budismo cree en el nirvana. Mediante la ética de comportamiento, la meditación y la sabiduría podemos llegar a ese nirvana. Ahora, religión tras religión, tras religión, tras religión, usted encontrará el mismo patrón de salvación o de buena vida según esa religión enseña. Y el patrón es el mismo, que depende exclusivamente de lo que tú haces. Tanto el Islam como el hinduismo, como el budismo, incluso diría el catolicismo, todos hablan acerca de lo mismo. Tu comportamiento determina la respuesta de Dios para salvación. Escuché el testimonio de una persona católica y decía lo siguiente: nosotros los católicos creemos esto, que necesitamos hasta el último momento de nuestra vida, cuando ya estamos a punto de morir, necesitamos orar a Dios por arrepentimiento, por si en ese momento hemos cometido algún pecado y no podemos llegar o hemos perdido nuestra salvación o no podemos ser salvos. Por eso siempre un católico pide en el último momento que venga el cura y que le ore para ponerse en línea con Dios. La gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra de las religiones que usted pueda encontrar en el mundo es que para ser salvo no depende de tus acciones, sino de la gracia otorgada por Cristo mediante la fe. El cristianismo dice esto: mientras todas las religiones tienen el mismo patrón, que tú haces determinará si vas a ir para el cielo o para una vida mejor, o el budismo cree en la reencarnación, te reencarnarás en algo mejor o peor, depende de cuán bueno tú hayas sido aquí en la tierra. Pero el cristianismo profesa esta fe, que la salvación no es algo que usted pueda lograr por usted mismo. La salvación en el cristianismo es algo que se otorga por gracia, es algo que se otorga gratuitamente. Entonces usted ya sabe la gran diferencia entre cristianismo y las diferentes religiones que hay en el mundo. Todas las religiones del mundo, de alguna u otra forma, buscan tu comportamiento para que puedas hallar salvación. En el cristianismo, la salvación no depende de tu comportamiento, es una obra de gracia. Venga conmigo a Efesios 2, vamos a comenzar aquí, Efesios 2, verso número 8 al 9. Efesios 2, verso número 8 al 9. Cuando alguien pregunta, bueno, ¿cómo yo sé si voy a ir al cielo? La respuesta es clara. Bueno, si depende de ti mismo, no irías al cielo. Pero como no depende de ti, como no depende de tu comportamiento, sino depende de que tú abraces y reconozcas que Jesús tomó tu lugar. Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó. Pregunta: ¿quién te salvó? ¿Tú te salvaste o Dios te salvó? Dios te salvó. La salvación no es algo que dependa de ti. Dios te salvó
por su gracia cuando creísteis. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Le estoy leyendo la traducción, Nueva Traducción Viviente. Eso es, la salvación es un regalo gratuito de Dios. La salvación, verso 9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse o estar orgulloso de ser salvos. Salvación es gratuita. Salvación es por medio de la gracia y no es un premio, dice la Biblia, a tu comportamiento. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, cristianismo por gracia. Cristianismo por gracia, no por comportamientos. Cristianismo no por conducta. Cristianismo por gracia. Entonces, si el cristianismo es por gracia, si la salvación es por gracia, entonces la pregunta sería, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Verdad? Y la palabra gracia es la palabra charis, que significa básicamente favor. Gracia igual favor. Es una de las definiciones de gracia. Y alguien dijo esto, dio esta definición de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor gratuito manifestado en bendiciones espirituales y eternas en las personas que son culpables e indignas. Eso es el cristianismo por gracia. Favor gratuito manifestado en forma de bendiciones espirituales y eternas en personas que son culpables e indignas. Por eso el maravilloso camino del cristianismo anuncia esto. Cristianismo anuncia, tú eres culpable y tú eres indigno y jamás podrás acceder al cielo por ti mismo, sino por medio de la gracia, que es el favor gratuito de Dios derramado en personas culpables y personas indignas. Todo aquello que te diga, tú debes hacer esto para que Dios haga aquello, no es gracia. No es el cristianismo por gracia. Gracia es el favor de Dios para tu vida a pesar de que tú y yo merezcamos lo contrario. Eso es gracia. Gracia es Dios dándote salvación a pesar de que tú y yo merezcamos lo contrario. Es sorprendente cuántos cristianos se creen tan buenos como para ir al cielo. Y gracia te muestra todo el tiempo que es el favor de Dios a tu vida a pesar de que no merezcas ese favor. Y es lo que siempre decimos, en lugar de muerte, Él te da vida. En lugar de castigo, Él te da amor. Mire lo que dice Efesios 1, verso número 7. Efesios capítulo 1, verso número 7. Dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿qué dice? Según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de pecados. El perdón de pecados no viene por un cambio de comportamiento. El perdón de pecados viene otorgado por el favor inmerecido de Dios hacia tu vida. Juan 3:17, mire lo que dice. Juan capítulo 3, verso número 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el cristianismo profesamos que la salvación
es gratuitamente otorgada por Dios a nosotros los que creemos y no se puede comprar por cambios de comportamiento. Una persona no puede ser salva por prometer cambiar de comportamientos para que Dios le otorgue la salvación. No, la salvación se otorga gratuitamente e inmerecidamente. Y quiero que escuche esto. La salvación fue inmerecida, es inmerecida y seguirá siendo inmerecida para usted y para mí. La salvación que fue otorgada por gracia fue inmerecida. La Biblia dice, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios nos salvó, ¿verdad? Inmerecidamente fuimos salvos. Pero ahora, después, años después de ser salvo, todavía sigue siendo inmerecida. No es algo que usted logre, no es algo que usted alcance, no es algo que usted obtenga por medio de comportamiento. Dios nos salvó por medio de su gracia cuando estábamos perdidos. Gracia es lo opuesto al mérito. Es opuesto a lo que usted puede obtener por su propio mérito. No hay gracia si haces el bien para recibir el favor de Dios. No hay gracia si usted lee la Biblia para que Dios le ayude. No hay gracia si usted da sus ofrendas para que Dios le bendiga. No hay gracia si usted ayuna para que algo se rompa en su vida. No hay gracia si usted adora para estar más cerca en la presencia de Dios. No hay gracia. Cada vez que usted hace algo para que Dios y su favor estén de su lado, no es el cristianismo por gracia, sino es el cristianismo por propias obras. Gracia me lleva a este lugar siempre. No lo merezco ni no lo mereceré. No lo merezco ni no lo mereceré. ¿Cómo usted lee la Biblia? ¿Cómo usted viene a la iglesia? ¿Cómo usted ora? ¿Cómo usted trae su generosidad a la iglesia? ¿Cómo usted hace su servicio en la comunidad? Todo el cristianismo tiene que estar basado en la gracia de Dios. No lo merezco ni mereceré nada de lo que Dios me da. Pero al contrario, se nos enseña, se nos anima a que para ver más manifestación de Dios en nuestra vida, debemos tener más cambios personales. Y no estoy en contra de los cambios personales. Escuche, el Evangelio es transformación, y ahora hablaremos de esto. Pero la base del cristianismo es entender que hay dos pilares que deben gobernar mi relación con Dios, y es misericordia y gracia. Estos dos pilares deben gobernar todo lo que yo hago. ¿Qué es la misericordia de Dios? Dios no me da el castigo que merezco. Eso es la misericordia de Dios. Dios no me da a mí el castigo que merezco. ¿Y qué es la gracia? La gracia es Dios me da lo que no merezco. Misericordia es entender que Dios no te da lo que sí mereces. Castigo. Pero gracia me da a mí lo que no merezco. Entonces todo lo que yo hago debe estar parado en estos dos pilares. No me lo merezco y lo que Dios me da es por su amor incondicional. No me lo merezco y lo que Dios me lo da por su amor incondicional. No porque usted sea un buen cristiano. No porque usted entienda más la Biblia que otros. Estos son los dos pilares del cristianismo. Misericordia y gracia. ¿Sabe lo que usted necesita? Misericordia para caminar su vida cristiana. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos? Gracia para caminar nuestra vida cristiana. Si no fuera por la misericordia de Dios, todo el tiempo seríamos castigados por nuestros comportamientos equivocados. Y si no fuera por la gracia de Dios, no podríamos obtener nada de lo que Dios nos da. Ahora, entendiendo esto, que gracia y misericordia son los pilares
en el que el cristianismo se para. Al contrario de todas las religiones donde están paradas en tu comportamiento. Que seas una buena persona. Cristianismo no está parado ahí. ¿Cómo sabe que usted es cristiano? Porque soy mejor persona ahora, me dicen muchos. Pero no tan bueno como para ser salvo. ¿Sabe lo que ha hecho quiero usar la palabra correcta? La iglesia, ¿sabe lo que ha hecho para predicar a las personas de Jesucristo, a las personas que están perdidas, predicarles a Jesucristo? ¿Sabe lo que han hecho? En lugar de predicarles el verdadero evangelio, Jesús dijo, arrepentíos, arrepentidos. ¿Sabe cuál es el mensaje que el mundo necesita de salvación? No es un mensaje donde usted le dice simplemente, ven a la iglesia que Dios te hará una mejor persona. Sino es el mensaje que muestra el amor de Jesucristo. No eres suficiente bueno. No eres suficientemente bueno como para ser salvo. No eres suficientemente bueno como para obtener nada de Dios. La gracia de Dios es la que ofrece esa salvación, ese perdón al ser humano. Pero una persona no puede recibir salvación si no ora, si no se arrepiente de sus pecados. En las iglesias evangélicas donde crecimos, a veces practicamos cosas que pensamos que son verdaderas, ¿verdad? O que son simplemente lo que hay que hacer. Y muchas veces pensamos que para que la persona reciba su salvación debe hacer la oración de salvación. Y no estoy en contra de eso, está bien porque es una acción de fe que nos conecta para poder hacer la oración de salvación, pero esa oración de salvación siempre debe ser una oración de arrepentimiento, porque no hay salvación si uno no se arrepiente. No hay salvación si uno dice, Señor, reconozco que soy pecador y hoy me arrepiento y sé que necesito de ti. Y sé que tú me otorgas salvación y perdón de mis pecados. La salvación no se ofrece en forma de abrazos. La salvación no se ofrece en forma de motivar a las personas a que se sientan mejor. La salvación se ofrece cuando usted le enseña a las personas y les dice, Jesús es el camino, debes arrepentirte. Todos somos pecadores. Y su gracia y su amor incondicional nos ofrece salvación. Y si hoy quieres recibirla, puedes hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Debes arrepentirte y recibir el perdón de Dios. En lugar de ofrecer ser mejor persona. Yo sé que tú eres bueno, pero si tú vienes a los pies de Dios serás mejor. ¿No es lo que la Biblia dice? La Biblia dice, nos llama por su nombre. ¿Sabe cómo nos llama la Biblia? La Biblia nos llama pecadores. Y por eso Jesús vino. Y hoy quiero hablar de los dos lados de la gracia de Dios. La gracia que salva a los pecadores. Pero ¿sabe lo más maravilloso de la gracia de Dios? Que la gracia de Dios no se detiene ahí. El cristianismo por gracia no se detiene en simplemente la gracia que salva y perdona. La Biblia nos enseña claramente que la gracia nos salva y que la gracia también nos da. Porque, mire, antes de decir esto, hay gente que define la gracia así. ¿Qué es la gracia? La gracia, pastor, es el perdón de pecados. La gracia es el perdón de pecados. La gracia es que cuando tú pecas, tienes perdón de Dios para ese perdón de pecados.
pero también la gracia es el poder para vencer el pecado. Gracia es el perdón y el poder para vencer el pecado en tu vida. Y este es el gran reto que yo tengo para usted hoy. Cristianismo es salvación y transformación. Cristianismo es un cambio de vida. Y a veces yo pienso en esto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Siendo cristianos. ¿Cómo puede ser? Siendo hijos de Dios, llamándonos hijos de Dios. ¿Cómo puede ser que caminemos caminos que van contra a nuestra fe? A lo que usted cree, no contra lo que yo predico, no contra lo que la Biblia dice, contra lo que usted dice creer. Ejemplo. Con ejemplos claros hablamos claro y transparente, ¿verdad? Ejemplos. ¿Cómo podemos creer en seguir a Dios en nuestra vida de hombre o de mujer? ¿Cómo podemos decir creer en Dios y creer en la fidelidad y creer en el amor entre una pareja, en un cónyuge? ¿Cómo podemos creer eso y estar mirando cosas que van contra lo que decimos creer? Estar mirando a la otra persona de una forma que no es lo que la Biblia dice, cómo debemos mirarnos. ¿Sabe cómo yo debo mirarlo a usted y al género opuesto a mí? ¿Sabe cómo debo mirarlo? Como hermanos en Cristo. ¿Sabe cómo debo mirar a mi mujer? Diferente a cómo miro a mis hermanos. Decimos creer cosas y caminamos opuesto a lo que creemos. El gran reto es, el cristianismo es transformación, el cristianismo es libertad. ¿Y cuál es el reto cuál es el camino que debemos caminar? El reto que tenemos que caminar, que no se quede simplemente en lo que usted cree, sino en lo que usted vive. En lo que usted y yo vivimos. Y cuando usted vive, hay lugares donde usted no puede estar. Hay cosas que usted no puede compartir. Hay cosas que usted no puede mirar. ¿Por qué? Porque van contra de su creencia. No le puedo decir sí a todos. No puedo compartir con las personas que están hablando acerca de que la mejor opción para una mujer es no tener hijos y abortar. No puedo ponerme de acuerdo con eso. No es lo que creo. Y no voy a quedar bien con una persona por simplemente no molestar a la otra persona. Tenemos que vivir aquello que creemos. Y eso se refleja en la iglesia, en las reuniones, en la comunidad, pero también en tu vida diaria, en tu trabajo. Estaba hablando con compañeros de trabajo esta semana, me pasó esto, que estaba hablando con ellos y estábamos hablando de cosas normales y de repente la conversación se comenzó a girar a un asunto más turbio, más sexual, ¿verdad? Tú sabes cómo son los adultos en los trabajos, ¿verdad? Y se comenzó a girar a eso y yo dije, uy, bueno, yo mejor me voy a mi puesto de trabajo porque esto ya se está poniendo complicado. Y me gritaban, pero si es normal, si es normal. O puedo quedar bien con ellos y ponerme de acuerdo. Pero el punto es reflejar lo que usted cree. Reflejar lo que usted cree. Tito 2, verso 11 al 14. Por eso tenemos en las iglesias gente que cree en la libertad y vive atada. Por eso tenemos en las iglesias gente que cree algo y vive totalmente diferente. Hace poco vi este caso en Estados Unidos que sucedió, no sé si usted escuchó de esto. Un pastor
que predicaba en una iglesia y estaba predicando en la iglesia y resulta que este pastor era pastor de años en la iglesia y daba consejería matrimonial en la iglesia y comenzó una hermana de la iglesia le pidió consejería porque estaba teniendo problemas con su marido. Y resulta que este pastor la atendió. Y en la consejería matrimonial que le estaba dando, pasaron sesiones de consejería matrimonial y sucedió que esta mujer comenzó a tener una relación con el pastor, casado. Y resultó que la mujer que había recibido consejería por el pastor y después había tenido una fe matrimonial con ella, resultó que un día ella se dio cuenta que se sintió engañada por ese hombre llamado pastor. ¿Y sabe qué sucedió? Picó la puerta de su casa, le pegó un tiro al marido y le pegó un tiro a la mujer. La mujer no murió, el marido, el pastor, murió en el acto. Y ese es el cristianismo que hay en muchas iglesias. Pastor, ¿esto sucede? Nadie de aquí está fuera de los peligros que vivimos en este mundo. Pero el cristianismo se basa en la gracia de Dios para salvación, pero también para transformación. Tito 2, versos 11 y 14 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No es algo que usted hace, es algo que viene gratuitamente, ¿verdad? Verso 11 dice eso, ¿no? ¿Qué dice el verso 12? Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y eso es también gracia. La gracia te dice, no lo mereces, no lo merecerás, eres pecador, somos pecadores y la salvación es gratis por amor, por misericordia y nos enseña a renunciar a la impiedad. Este es el cristianismo. Cristianismo real es aquel que usted sabe que todo lo que Dios le da es por gracia, misericordia, amor incondicional y le motiva y le enseña a renunciar. ¿A renunciar qué? A renunciar a lo que va en contra de lo que usted ahora cree. No lo que el pastor le dice. No lo que el hermano le dice. Lo que usted cree, lo que Dios le ha dado y lo que Dios le dice a usted mismo. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y los deseos mundanos, no piense que es no juntarse o no relacionarse con el mundo real, sino los deseos mundanos son los deseos que van contra la filosofía de Dios, el empoderamiento, la riqueza, el materialismo, el egoísmo, el mirar por ti mismo y no por los demás. Esos son los deseos humanos. Que me vaya bien a mí y después que el mundo se arregle. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pregunto yo, ¿será posible esto? ¿Podremos vivir este camino de gracia que nos enseña a vivir sobriamente? Y no estoy hablando de dejar el alcohol, que también. Si usted tiene problemas con el alcohol, deje el alcohol. Pero cuando hablamos de vivir sobriamente, ¿de qué estamos hablando? De vivir una vida equilibrada. ¿Sabe lo que hace el ebrio? ¿Vio algún ebrio alguna vez? Mire, yo le decía a mi mujer el otro día, el mundo necesita a Dios. El mundo necesita a Dios. Y las personas que usted menos piense necesitan de Dios. Estábamos en mi barrio, hay una, ¿cómo se llama esto? Una gestoría, no se me salía el nombre. Es la gestoría que lleva, bueno, usted sabe lo que es la gestoría, ¿no? Lleva a las comunidades, lleva a autónomos, empresas. Y es un matrimonio que vive a 2 calles de donde nosotros vivimos, los conocemos, son una gestoría del barrio y los conocemos.
Nuestra comunidad está allí, hemos tenido que ir muchas veces a hacer gestoría. Bueno, yo no he ido nunca, mi mujer, si soy sincero y digo la verdad, mi mujer ha tenido que ir por problemas, el ascensor, la llave, lo que sea, ¿no? Entonces, pero los conocemos. Y el otro, hace un domingo a la tarde, eran como 7 de la tarde, yo estaba paseando a mi perrita, ¿verdad? Y fui a tirar la basura, y cuando veo una mujer que viene de lejos así, pero tumbándose, no sabe ni dónde estaba la pobre mujer, y venía mal, muy mal, 7 de la tarde. Y entonces cuando se acerca, usted sabe que ahora es de noche, ¿verdad? Y no se ve mucho, pero cuando se acerca me doy cuenta que es ella, la dueña de la gestoría, imagínese. Y le digo a mi mujer, no sé, aquí no sabe quién vi que estaba pobre. Y después se lo explicaba a mi hija Nicole, y yo le decía, es curioso cómo Hollywood, las películas, o la música, o la sociedad muestra el alcoholismo. ¿Usted vio Resacón en Las Vegas? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Cómo lo muestra? Bueno, es pasarlo bien. Pero la realidad no es así. La realidad no es así. Yo le aseguro que esa mujer no estaba pasándolo bien. Ni siquiera, le aseguro que ni siquiera se alcoholizó para pasarlo bien. Nos muestran que drogarse, fumar porros o tomar cocaína es diversión. Es diversión. Y la Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña a vivir sobriamente. ¿Sabe lo que es sobriamente? Con autocontrol, con renuncia, con decir no y decir sí. Justa y piadosamente. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando Él vuelva de nuevo. Y todo lo que te importa se detenga. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Mire lo que dice. Otra traducción dice, para hacernos libres de la práctica del pecado. Gracia no es simplemente perdón de pecados. Gracia es perdón de pecados más poder para vencer el pecado en tu vida. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Hay algo que usted debe entender y es que nunca será perfecto. Pero eso no implica que usted no quiera caminar en perfección. Pastor, en la práctica, ¿qué significa esto? Significa arrepentimiento. Yo a veces soy orgulloso, pero yo sé que el camino es la humildad. Y cuando usted es celoso de buenas obras, no significa que siempre hace las buenas obras, pero que cuando no las hace, usted es capaz de arrepentirse, pedir perdón y volver al camino de la humildad en este caso. El problema es que muchas veces usamos la gracia como libertad para seguir pecando. Y yo pregunto, si te dan el poder para no tener deudas, o sea, mucho dinero, ¿tiene sentido seguir endeudado? ¿Tiene sentido no llamar a aquel que te está pidiendo dinero y cancelar y no cancelarle la cuenta? ¿Usted tiene el poder para cancelar la cuenta? Sí, supuestamente, ¿no? Es una hipótesis. ¿Qué es lo siguiente que hace? Cancela la deuda, porque tiene y le sobra. Bueno, la Biblia dice que la gracia es ese poder para vencer el pecado. Y muchos de nosotros nos gloriamos de decir, yo tengo a Jesús, tengo su gracia, y no cancelamos el pecado en nuestra vida. Pastor, ¿qué es cancelar el pecado en nuestra vida? Vivir sobriamente, justamente, piadosamente, seguir ese camino. Y cuando me desvío, pedir perdón o arrepentirme. El arrepentimiento es un cambio en tu vida. No es cuando haces lo que otro te dice, sino cuando tú sabes que la has embarrado, que te has equivocado. Y ahí viene el arrepentimiento. Y ahí viene volver a caminar correctamente.
Sobriamente es saber tener, sobriamente es tener autocontrol de tu propia vida. Un hombre dijo lo siguiente en cuanto a las deudas. Hay dos caminos para no tener deudas nunca. La primera es ganar mucho dinero como para nunca tener, ganar mucho dinero como para siempre tener dinero para comprar lo que tú quieras, o tener autocontrol. Y déjeme decirle que la primera es imposible, porque el mundo está preparado para que usted gaste dinero más del que tiene. Para los que tienen 100, es fácil gastar 100. Para los que tienen 1000, es fácil gastar 1000. Tiene 10.000, dé una vuelta por Barcelona y le aseguro que saldrá sin los 10.000 euros. Vivir sobriamente es eso. Vivir sobriamente es saber decir no a aquello que usted no cree, a aquello que usted no vive, a aquello que usted no quiere vivir. Entonces, en estos versículos vemos la gracia en su plenitud. Una gracia que salva, que no te condena, que te otorga perdón de pecado sin merecerlo, y una gracia que transforma, que te cambia, que te hace libre. No necesitamos condenar a las personas, necesitamos enseñarles el camino de la transformación, que es la gracia de Dios. Cristianos que siguen los celos, el egoísmo, las ataduras. En el cristianismo no somos salvos por esas buenas obras, por hacer buenas obras, pero las buenas obras son fruto de nuestra salvación. No eres salvo por buen comportamiento. Dios no te ama más porque te comportes bien, pero cuando usted recibe la salvación y el amor de Dios, usted se va a dar a luz frutos de buen comportamiento. Frutos de buen comportamiento. Pero tenemos muchas veces la idea de que gracia es simplemente recibir perdón todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a ser libres? ¿Cuándo vamos a ser transformados? ¿Cuándo vamos a ser cambiados? Yo descubrí tempranamente, desgraciadamente, descubrí que en la iglesia hay mucho de salvación y poca transformación. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve querer salvación y no obtener el beneficio de la salvación, que es ser transformado? Viviendo nuestra vida como el mundo la vive, siguiendo los deseos que el mundo sigue, teniendo las prioridades que el mundo tiene, comportándonos como el mundo se comporta. Romanos 6, verso 1 al 2. Mira lo que el apóstol Pablo llegó a la conclusión y dijo. Él estaba enseñando gracia y él dijo, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y después hace esta reflexión. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, mire esto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Dios mío, chismosos siguiendo siendo chismosos. Mentirosos siguen siendo mentirosos. Egoístas siguen siendo egoístas. Mire, yo he creído esto, en la luz que tenía, creí esto. Y esto es lo que siempre me ayudó a tratar de seguir el camino. Yo cuando estaba soltero, yo decía, bueno, yo quiero una persona y yo quiero casarme
y quiero construir una vida con una persona, porque es lo que creo, es lo que creo. Y si es lo que creo, debo perseguir eso. Pero ¿cuántas personas dicen creer y persiguen otra cosa? Dicen creer, pero caminan otro camino. Y hoy tenemos grandes retos con nuestra sociedad cristiana, con nuestros hijos. ¿Cómo pueden ser amigos? ¿Cómo van a ser amigos de personas que no son cristianas y no caminar en acuerdo con ellos? No es fácil, no es sencillo, pero Dios nos da gracia para poder hacerlo. Yo me acuerdo que tener una conversación con mi hija mayor y decirle, prepárate para no poder seguir en todo a tus amigas. Prepárate. Prepárate, porque cuando son pequeñas, ¿verdad? Hacen cosas, van al McDonald's, van al cine, quedan en el parque, etc., etc., etc. ¿Verdad? Pero cuando uno comienza a crecer, le empieza a picar otras cosas, otros deseos. Y ahí es donde nuestros adolescentes tienen que tomar su decisión. Y ahí es donde tienen que dejar que la gracia de Dios refleje en ellos. Lo fácil es decir sí, lo fácil es decir, bueno, no pasa nada, Dios me ama. Lo fácil es decir, bueno, yo estoy ahí y no participo. Lo difícil es mantenerte en el camino. 2 Timoteo 2:1, apúntelo, no hace falta que lo busque, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es rendirte a la gracia que te reconduce a la obediencia de la voluntad de Dios. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Esforzarse en la gracia es rendirte a aquello que te reconduce a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda cuando dimos los ejemplos del consumo cuando hablamos de parejas, de sexo dentro de las parejas y dentro de las relaciones de hombres y mujeres? ¿Se acuerda cuando dijimos el consumo grande de pornografía que hay dentro de los matrimonios, que debilitan y frenan la práctica sexual en sus parejas, haciendo no tener deseos de estar con su pareja porque se autosatisfacen solos? Y dimos una estadística que el 80% de los jóvenes cristianos, 80%, una estadística que fue tomada de muchas iglesias, el 80% de los jóvenes dijo haber visto o consumido pornografía alguna vez. 80%. ¿Sabe por qué? Porque está en el móvil, está allí. El consumo de las drogas, más de lo mismo, el consumo del alcohol. Yo las veo en el instituto que salen con mis hijas y yo digo, esta niña si todavía, ¿verdad? Y después usted la tiene que ver, cómo toma. Y usted la ve allí un lunes a la mañana y dice, no puede ser. No puede ser esa persona, es otra persona. Cristianismo no es perfección. Cristianismo no es perfección, pero es libertad. Yo creo eso. Yo creo que si creemos en Jesús, Él nos empodera para hacernos libres. No creo en cristianos atados. No creo en cristianos que están atados en sus comportamientos equivocados. No debemos confundir méritos, no ser salvos por méritos, con no hacer nada. Sí que debemos hacer es rendir nuestra voluntad a Dios. Debemos rendir nuestra voluntad a Dios. No podemos, escuche, no podemos vivir un cristianismo sin rendición. Jesús dijo, el que quiera seguirme, deje y sígame. Y es un proceso diario, es un proceso diario. Un pastor dijo en una sesión que estaban hablando acerca de adicciones que habían tenido las personas a la pornografía, a las drogas, al alcoholismo, lo que sea, ¿verdad?
Y muchas veces pensamos que los que nunca hemos tenido ninguna adicción a nada, pensamos que es fácil, déjalo y ya está, ¿verdad? Y es complicado, ¿verdad? Una persona que tiene una adicción real es complicado. Yo tengo un compañero de trabajo que él en su juventud había sido adicto a todas las drogas conocidas y al alcohol. Y él me dijo que lo más difícil fue cuando encontró a su mujer lo ayudó mucho a salir de esto. Y las secuelas están en él, ¿verdad? De haber consumido tanto. Y él me dijo, lo más difícil para mí es el alcohol. Las drogas pude dejarlas, pero el alcohol es algo que me costó y me cuesta mucho. Y hablando en una sesión de personas que estaban en adicción, hablaba un pastor y decía, cuando lidiamos con el cristianismo y vencer el pecado, pensamos muchas veces que es no tener ninguna tentación. Y no funciona así. Que seamos tentados, porque nuestro cuerpo es tentado todo el tiempo, que seamos tentados no significa que no podamos vencer el pecado. Y hay gente que ya se siente mal por simplemente ser tentado con el pecado. Y el pecado está todo el tiempo en nuestra vida. Y no hablo simplemente de adicciones y cosas graves, sino en las cosas más sencillas. En nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestros comportamientos. Y el cristianismo se basa en la gracia y la gracia es transformación. No perfección, no una vida perfecta. Hasta que no lleguemos al cielo no seremos perfectos, pero estamos en ese proceso de perfección. Estamos en ese proceso de transformación. ¿Sabe? La iglesia de Corintios, donde Dios habla acerca de los dones espirituales, era la iglesia más carnal que el apóstol Pablo tenía. La iglesia más carnal. Habían celos, prácticas sexuales indebidas. Y el apóstol Pablo les habla y les dice, sois niños en Cristo cuando practican todas estas cosas. Así que debemos perseguir y buscar el verdadero evangelio de la gracia, que es el que no te condena, no te señala, no te juzga, pero te transforma. Pero te transforma. Te hace libre. Amén. Te hace libre y hace que expreses a Jesús en tu vida. ¿Y sabe cuál es el camino a eso? ¿Cuál es el camino a la transformación? Es el arrepentimiento y la renuncia. Arrepentimiento más renuncia. Arrepentimiento más renuncia. Cada vez que usted renuncia a ceder al control de la desobediencia y decide buscar la voluntad de Dios, obedecer a la voluntad de Dios en su vida. Diga no a lo que no cree y diga sí a lo que cree. Amén. Deje que la gracia de Dios le transforme desde aquí hacia el exterior. La religión en el modo malo simplemente hace que usted se sienta bien, que se sienta mejor. La relación con Dios lo transforma, lo impulsa a la transformación. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque creemos en el evangelio y la gracia de Dios. Hoy estamos parados en este evangelio de gracia, donde sabemos que todo lo que tenemos no lo merecemos, somos inmerecedores, sabemos que pecadores somos y por medio de la gracia tú nos has salvado y justificado. Y también creemos que esta misma gracia es la que nos transforma, nos hace libres para caminar ese camino de libertad que tú nos has llamado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando falle tiene dos cosas que hacer.